¿Les parece? Bueno, a ver, PowerPoint. Bueno, gente, a ver, voy a abrir esto un poco más grande. Bueno, miren, no vamos a leer todas las láminas, lo tienen que leer por cuenta propia, pero sí vamos a leer algunas de ellas, ¿ok? Este, Vamos a ver, conflicto, crisis y afrontamiento. Y en todo caso, si tienen ejemplos, los vamos incorporando, ¿ok? Si uno mira la situación de Israel, vamos a ver que en este momento estamos hablando de un conflicto de tipo 3. Hay conflictos de tipo uno, 2 y 3. Y entonces, por lo menos ahí vamos a poder ejemplificar. Bueno, ok. Eh, Miren, este es el viejo modelo de comunicación, ¿ok? Que es un modelo a donde la idea era, lo debemos haber visto en otro momento, que uno emite un mensaje, el otro recibe el mensaje, lo decodifica, lo piensa, lo procesa y responde, ¿ok? Este, Quizás ese viejo modelo, que es el primer modelo que se usó en la sistémica, pueda ser utilizado en negociación, pero ni siquiera sé si es así, porque hay que crear un clima, ¿sí? Hay que crear un clima. Este es un modelo construccionista social, a donde la comunicación en realidad remite, lo pueden ver, lo están viendo al PowerPoint. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, 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 sí. claro. Bueno, entonces, la comunicación remite a una coevolución conjunta, a un proceso conjunto, si ustedes quieren, de coevolución de personas, relaciones, situaciones. ¿Ok? Este, si nosotros miramos ese conflicto, no existe por ahora la posibilidad de una acción conjunta. No existe porque no se comparten valores, porque, digamos, hay problemas, mucha gente herida a nivel personal, relaciones, etcétera, de todo tipo. No me refiero solo a relaciones personales, me refiero a que también hay relaciones de negocios, relaciones de creencias, etcétera. Yo creo que la situación es muy injusta para Israel, pero no nos vamos a meter en ese tema ahora. Eh, si nosotros vamos a tomar una situación de conflicto, es una pena que no esté Mariana. Si nosotros, a ver, déjame pensar. Vamos a tomar el ejemplo de Olga, que sí estuvo. Tenemos el ejemplo de Olga. No, la tenemos a Sandra. ¿Se nos fue Sandra? ¿Sandra Rubio? Está No, escuchando. está. Vamos a tomar el ejemplo de Sandra Rubio y el chico, ¿sí? En la medida en que no había vínculo, ¿sí? En la medida en que Sandra no sabía que el chico estaba fallando, uno podría decir,
ella estaba actuando desde su lugar como docente y el chico estaba actuando desde su lugar como chico que peleaba con sus padres, ¿sí? Haciendo, actuando la pelea en el lugar equivocado, ¿sí? Entonces, ahí no había, si ustedes miran en cuanto a valores, creencias, etcétera, había una situación que estaba rota entre este chico y sus papás. Y dentro de esa situación rota también estaba rota la situación del chico con psicología. Y dentro de esa situación rota también estaba, en todo caso, el disgusto del chico con la materia de Sandra. No habían ejes, ¿sí?, que permitieran articular el contexto, la situación escolar, con su situación personal, con sus relaciones como hijo, como alumno, etcétera. ¿Qué hizo Sandra con su intervención o cuando se conectó con el chico? Inició una conversación a donde esto pudo ser compartido. Hay diferencias que nosotros no sabemos cómo se resolvieron. Hay diferencias que pudieron abordarse de una manera diferente. Y Sandra le propuso una forma de evaluarlo que era más compatible con lo que él quería y además le permitió hablar de ese disgusto que tenía él entre lo que estaba haciendo y lo que él quería hacer. ¿Esto lo tienen claro? ¿Todos recuerdan el ejemplo? Olga dice que sí. Sandra, ¿vos recordás el ejemplo? Eduardo, ¿recordás el ejemplo? No, no recordás. Monique, ¿vos participaste en ese ejemplo? No. Ok. Vamos a pensar otro ejemplo. En, ¿cómo era la situación que vos contaste, Sandra, del colegio? Sácate el micrófono. Situación con El el, micrófono. Sí, con el ah, chico con la condición de Asperger o autismo. sí. ¿Cómo Eh, fue? eh, mm, que la mamá está enojada, la mamá está enojada con el porque ella vino con su historia, con su narración acerca de que el chico era discriminado, que no lo atendíamos, que Ujú, no era escuchado, y ujú. esto después de varios reclamos para que se presentara, o varias invitaciones para que ella se presentara y poder hablar acerca de la situación de Franco en el colegio. Sí, Yo les conté que es un chico con una corporalidad muy grande, robusto, apenas 15 años, pero en esa condición, con algunas señales de agresividad cuando las cosas no son como él espera, que intimidaban hasta los mismos docentes y a los compañeros. Necesitaba absoluto silencio en clase. Estamos hablando de un tercer año, de una escuela secundaria, de un curso de 28 alumnos. Entonces es una situación delicada para la relación con sus compañeros y sus docentes, y para él mismo estar en ese contexto en el cual no se hallaba más de media hora y comenzaba a sentir los murmullos y se irritaba rápidamente. sí, En este tiempo se va invitando a la mamá y nos acerca, y yo lo que les conté es que en un momento ella sí accede a presentarse en la escuela, se acerca al equipo de socioeducativo del Ministerio de Educación, son dos psicólogas que están a cargo, con el equipo directivo, la mamá, y bueno, me llaman a mí porque querían la voz de uno de los docentes para que supieran qué pasaba en el salón con Franco. Entonces, al contarle la situación, primero entro, saludo y había una tensión muy importante entre las partes que estaban en la sala.
¿Dirías que había un Eh, conflicto? ¿Había una cierta animosidad? ¿No había una sí, relación? Sí, 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 ok. con la mamá, sí, con la mamá sí. Yo creo que la situación del conflicto era más con la mamá que con el Con el chico. joven. Sí. Sí, sí, porque la mamá no aceptaba, a mi interpretación, ¿no? De todo esto que veo, era que no aceptaba el- la situación de Franco y las particularidades del contexto que él requiere para estar cómodo con otros Ujú, jóvenes o en la escuela. Y en ese caso, bueno, comienzo a hablar con la mamá y ella lo que hace es realmente poner su descontento en palabras acerca de los jóvenes que estaban en la escuela, de los docentes, como docentes que eran profesionales poco profesionales, porque no atendían a su hijo, que dejaban que todos los alumnos hablaran. Entonces, una vez que empiezo a escuchar, lo que comienzo a hablar, a comentarle a ella era que lo extrañábamos a Franco porque no estaba asistiendo a clase, que sus compañeros preguntaban acerca de él, que habíamos tenido charlas en las cuales los poníamos al tanto de las necesidades de Franco para que pudiese estar cómodo, que los profesores habían sido intimidados por algunas conductas, algunas acciones de Franco porque no sabían de qué manera actuar con él, que necesitaban tener una conversación con ella para estar al tanto de todas las maneras de poder vincularse con Franco, de tal modo que él pudiera evolucionar en la escuela, pudiera desarrollarse y crecer felizmente, ¿no? Como todos queremos que pase con todos los alumnos, y que estaba en un grupo muy atento, que realmente animoso en el sentido de afectivo, que, que hacía silencio cuando él pedía silencio, pero que de todos modos se sentía intimidado porque no sabían cómo responder, ¿no? Y cuando empieza a escuchar, y yo empiezo a contarle también acerca de cada una de las acciones de los profes, cómo estábamos nosotros, qué queríamos que pasara con él, que, bueno, hacerle sentir que lo extrañamos de verdad, que extrañamos su presencia en la escuela, no como ella pensaba que éramos felices porque no venía, que en realidad no queríamos que asistiera, que no lo atendíamos. Y, y, este, y ella vuelve a referirse a los adolescentes como sabemos cómo son los adolescentes ahora, y ahí vuelvo a intervenir contándole las características de los adolescentes, que son igual que Franco, pasa que escuchan otra música, que realmente son intensos a esa edad, tal cual Franco, con necesidades que les son propias a cada uno, con historias personales muy propias, pero bueno, así comienzo a dar detalles y la señora se sensibiliza y comienza a llorar. ujú, Eh, y ahí es cuando ella accede a hablar de la condición de Franco. Recién ahí ujú, se quiebra y habla acerca de la situación de él. Y es cuando te comenté la vez pasada que nos enteramos que había fallecido su papá, el papá de Franco, ¿no? sí. Hacía, creo que 2 años o 2 años y medio, una cosa así, que ella había reiniciado otra pareja, hacía muy poco tiempo, menos de un año, que estaba en convivencia con ella y con Franco, y que este señor hacía 2 meses que había perdido la vida en un accidente de tránsito. Con todo este panorama que para nosotros era desconocido, pero que Franco venía atravesando, bueno, y esas efervescencias que se hacían presentes en el aula, no podemos hacernos los tontos y pensar que no tienen que ver con esto, ¿no? Que él estaba viviendo también y con con el clima familiar, lo que estaba sucediendo en su Ujú, casa y con su mamá, porque terminan estando siempre los dos solos. Si ella no tiene más familia, Franco no tiene más hermanos, entonces es ella, Franco, Franco y ella. Y acá es cuando empieza a contar todo y accede al equipo terapéutico que le ofrece el socioeducativo de la provincia, accede a ir
no sé si es un centro de día o a una ONG donde él puede estar en contacto con profesionales que comienzan a orientarlo. Esa fue la situación. ¿Y el chico siguió en la El- escuela o salió de la escuela? no, no volvió más a la escuela, se le había adaptado la permanencia en un solo bloque, que venía y se podía retirar, con toda la Ujú. predisposición de los docentes. Lo esperamos, nunca llegó, pero sabemos que está en la otra institución asistiendo. Ok, Entonces, era algo que no venía sucediendo. Él no tenía asistencia profesional de nadie, hacía ok, años. ok. Bueno, ¿ahí hay un conflicto o no hay un conflicto? A todos les pregunto, ¿hay conflicto o no hay conflicto? Sí hubo conflicto con el chico y con su institución, con la institución, como la manera como él se relacionaba en ese contexto. Entonces, inicialmente sí hubo un conflicto y que fue trabajado a través de Sandra. Creo que me dio para que este chico pues se conectara de una manera diferente en su contexto académico, y creo que eso fue importante, y habían una serie de antecedentes que se estaban desconociendo que lo llevaban a él a tener, a asumir también un comportamiento. Para un segundo, Olga. ¿El conflicto era con Franco o era con la mamá? Le pregunto a todo el mundo, ¿con quién era el conflicto? ¿Con Franco o con la mamá? Yo creo Yo, que internamente en la institución se sentía conflictiva la presencia de Franco en relación a sus compañeros y los docentes, que tenían Ujú. cierto temor, porque yo puedo Ok, traer esta palabra, ¿no? está. Pero Entonces, sí. entre la institución y la mamá había un conflicto también, porque la mamá rechazaba a todo el cuerpo profesional, a todo el equipo directivo y a los mismos compañeros de Franco, ¿no? Había como un destrato ahí hacia las demás personas que participaban del día a día con su hijo. Entonces, gente, no había un conflicto, había varios y diversos conflictos. Ujú. Digamos, hay uno de Sandra con la mamá, porque la mamá comienza con una situación de animosidad y se va transformando. El que aparecía con Sandra era con la institución en general, con los profesores, etcétera. Después había situaciones entre el chico y los profesores, que no sé si eran conflictos o era, bueno, había algo que no estaba funcionando y tampoco estaba funcionando la situación con los chicos. Nada estaba funcionando demasiado bien. O sea que había personales, relacionales, situacionales, contextuales, etcétera. Ahora, en el proceso, si nosotros miramos esto que Sandra nos está describiendo, lo que podemos ver es la creación de una relación, la creación de una relación de confianza y sobre todo podemos ver cómo en el diálogo empiezan a compartir desde las diferencias, y esto es muy importante, desde las diferencias y apoyadas en la relación, empiezan a compartir maneras de comprender la situación del chico. Ambas partes, por un lado la escuela, y Sandra ahí, y no sé quién más estaba, y por otro lado la mamá. Aparecieron otras voces, aparecieron otras posibilidades, ¿sí? Que ayudaron a que se cree trama de, una trama de comprensión compartida sobre la situación del chico. No era menos difícil ahora que antes, no era menos difícil, era igualmente difícil, pero lo que no había era una situación a donde uno culpaba al otro
el otro culpaba al otro, y era imposible avanzar en dirección a una acción conjunta, ¿sí? Que permitiera, con la comprensión recíproca, hacer lo mejor para el chico. Es decir, afrontar la situación. La escuela lo había resuelto achicando el horario y dándole al chico la posibilidad de ir, venir, etcétera. Pero eso no era suficiente porque no había información del contexto del chico, ¿sí? Y no había una situación de comprensión recíproca, de valores compartidos, ¿sí? Porque en parte, digamos, lo que pasó en la conversación fue que empezaron a construirse valores compartidos, maneras de comprender, maneras de hacer sentido, ¿sí? Empezó a construirse una comunidad. Cuando eso se construye, ¿sí? Es posible, como decimos nosotros, afrontar conjuntamente la situación o crear las condiciones para que pueda haber una situación de afrontamiento. Sandra, ¿cuánto tiempo pasó este chico en la escuela y cuánto tiempo estuvo la mamá disconforme? Y Franco ingresó en plena pandemia, 2020, así que fue una cursada virtual y es muy esporádica, ni se lo conocía, solo al principio creo que fue la primera semana de marzo y hasta Sí, fin de año fue así. Luego empezaron al siguiente año las burbujas como consecuencia de la pandemia y recién empezó a cursar al final del segundo año y ahora este ok, año el tercer año. O sea que ok, todo este tiempo, pero a distancia, ¿no? Fueron muy sí, pocos periodos de claro. concurrir a la escuela. O sea que la convivencia fue lo que creó una situación de mayor dificultad. Claro, de mayor conocimiento de las partes, Claro, porque y era sí, este tercer año comenzaba a crear el vínculo como si fuera un primer año, porque era la primera vez que iban a compartir juntos de lunes a viernes y el horario completo. claro, que era para lo que el chico tenía alguna dificultad. ¿Está? Sí, Entonces, sí. miren todo lo que apareció, todo lo que apareció. Una situación de incomprensión recíproca, no hay vínculo, ¿sí? No hay creencias compartidas, hay animosidad, no hay valores compartidos, ¿sí? Este, no hay una relación. Bueno, y toda esta situación frente a una diferencia, ¿ok? Diferencias hay todo el tiempo en la vida, ¿no es cierto? El tema, digamos, no son las diferencias, el tema es qué situación se puede crear para trabajar juntos en esta situación. Entonces, nosotros vamos a decir que el conflicto es una construcción relacional, una construcción social, ¿sí? Que las diferencias son inherentes a las relaciones humanas. Siempre es así. Ahora, ¿cómo tratamos las diferencias y los eventuales conflictos que puedan surgir? Pueden crear dinámicas improductivas a donde la gente escala y se enoja cada vez más, o dinámicas productivas, como la que estaba contando Sandra. Es decir, de un distanciamiento, de una animosidad, se creó una relación, se empezaron a compartir cuestiones, la madre eventualmente, Sandra le dio un recurso, pero en otro momento podría haberles dado el recurso y la mamá podría haber sentido que se querían sacar al chico de encima, por ejemplo, si no hubiera estado todo el otro proceso en el medio. Entonces, cuando hay un conflicto, hay diferencias. Puede haber diferencias de perspectivas, intereses, necesidades,
valores, etcétera. Cuando esta situación escala y se desarma la trama social, ¿sí? Y la gente ya no puede coordinar entre sí y están estancados en esa situación, esa es una situación de crisis. Cuando esto empieza, digamos, va en dirección a la posibilidad de crear, digamos, esa trama social, esos valores compartidos, ese evolucionar juntos, etcétera, el conflicto se mueve hacia, o la crisis se mueven hacia una situación de afrontamiento. Es decir, poder hacer frente juntos sin sentir que el otro sea un enemigo, aunque tenga diferencias, poder escucharlo, poder reconocer los valores comunes, poder pensar, poder decidir en ese contexto, hacer frente a una dificultad. ¿Entienden? ¿Está claro esto? Porque, digamos, en la situación de Israel y los países árabes es absolutamente imposible, porque, digamos, frente a la situación donde alguien lo único que quiere es la desaparición del otro, no es posible ni trabajar sobre valores, ni trabajar sobre algo común, digamos, es como que la situación se va deshumanizando. ¿Ok? Bueno, entonces, al principio la mamá tenía una dinámica improductiva con el colegio. Si tomamos algunas situaciones que te pasaron a vos, Monique, seguramente las vamos a poder trabajar en este marco. Después, si querés traer algo, tráelo. También pueden ir en dirección a dinámicas que sean productivas. Nosotros queremos dinámicas productivas. ¿Para qué? Digamos, para encontrar una solución conjunta. ¿Ok? Entonces, desde la perspectiva generativa, nosotros nos movemos en dirección a crear una relación, a crear posibilidades, a hacer un trabajo que permita que la gente pueda pensar en su situación, reflexionar sobre la situación y poder trabajar conjuntamente. ¿Ok? Si esto no sucede, el conflicto escala, 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 y tenemos muchísimas situaciones sociales a donde eso sucede. Entonces hay distintos recursos, ¿no? Desde la mediación hasta la concertación, la conciliación, la negociación, etcétera. En todo caso, a nosotros nos interesa en todo este tipo de procesos sociales acercarnos a una situación a donde pueda haber conversaciones que promuevan alternativas y no a esta oposición binaria que de alguna manera establece y agudiza el conflicto. Y vamos a favorecer la formación de relaciones respetuosas e inclusivas, tanto de sí mismo como de los otros. Fíjense, Sandra comenta que no sabía de la muerte del papá, que no sabía de esta nueva pareja de la madre, no sabía de la muerte de esta nueva pareja de la madre. Había un conjunto de cosas que Sandra no sabía, pero había otro conjunto de cosas que la mamá tampoco sabía y no podía registrar. ¿Sí? Entonces es una situación a donde seguramente que a medida que esto va sucediendo, Sandra se sintió más incluida y la mamá también se sintió más incluida. No solo mejoró la relación, no solo la relación, sino también la sensación de cada uno consigo y con los otros. Si avanzamos y es posible resolverlo, ahí lo que nosotros decimos es que se incrementa la productividad del diálogo y de la relación, ¿sí? Y cómo trabajamos productividad comparando, digamos, si la situación mejora o la situación empeora, si va resolviendo la situación, ¿ok? Bueno, el proceso de mediación para nosotros
o sí, el sentido de un proceso mediador excede la presencia del profesional y excede las técnicas y se transforma. Es una situación a donde somos capaces de crear un procedimiento que permita que de esta situación de oposición, que permita que se cree una relación, que se cree confianza, que se generen procesos que permitan avanzar en dirección a una situación productiva. Eh, es decir, es una mediación de significados, de situaciones, de valores, de contextos, de relaciones. Es amplio. Yo este concepto lo tomé de Deleuze. Deleuze plantea, él no habla de mediación, él habla de negociación. Y lo que dice Deleuze es que nosotros en nuestra vida social muchas veces nos encontramos con diferencias, ¿sí? Y vamos de alguna manera eh, negociando esas diferencias para, digamos, hacer cosas juntos. Básicamente es la creación de este contexto social que permita un momento de acción conjunta que permita la creación de posibilidades. ¿Ok? Entonces, lo que se va a mediar es mucho, o en todo caso, digamos, lo que se va a trabajar juntos, como yo les dije, es mucho, ¿sí? Son significados, es construir maneras de entender que permitan acoger las diferencias, valores es muy importante, ¿sí? Que el valor que la madre asigna, porque el valor que la madre le asignaba al colegio era negativo, todo esto era intolerancia, ¿ok? Este, entonces, que haya ahí una transformación de valores y que se vayan creando como recursos que nosotros podemos decir que van a ser dispositivos en la conversación que nos van a permitir encontrar maneras de vincularnos con los otros y maneras de crear situaciones. Ahora, digamos, este proceso que acabamos de seguir con Sandra nos permite ir en dirección a una distinción en tres tipos de conflictos. Conflictos de tipo 1 o conflictos de tipo A, que son conflictos a donde las personas tienen diferencias, pero comparten valores, comparten pautas, comparten perspectivas. En esta situación con la madre, no. Y esto es muy importante, porque si las personas comparten valores, perspectivas y modos de hacer las cosas, mejores conversaciones pueden ayudar a aclarar el conflicto. En el caso que contó Sandra, pasó mucho más. Se creó un campo relacional, ¿sí? Se crearon maneras de comprender, se reconocieron valores por ambas partes. Bueno, ese fue el proceso de mediación. Después es fácil, porque cuando eso sucedió, se trata de hablarlo un poco más, de ofrecer recursos, de decirlo mejor, etcétera. El proceso de mediación en un conflicto de tipo 2 o de tipo B son más difíciles, porque ahí hay que crear
una relación, una visión del mundo. La gente, digamos, la mamá no tenía idea que la escuela cuidaba. La escuela no sabía nada de lo que pasó en la vida de este chico. ¿Sí? Eso se creó en la conversación. Si eso no se hubiera creado, la idea de la mamá de la escuela, qué sé yo, no sé, vamos a decir, podría ser una denuncia al Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Algo puedo sumar, Dora, en Sí, esto? sí, sí, Que me acordé, porque no me podía acordar del correlato, así del diálogo, pero cuando la mamá se quiebra, es cuando yo le pregunto, cuando veníamos hablando, ¿no? ¿Qué necesitaba, qué entendía ella que Franco necesitaba que le ofreciera la escuela? exacto. Para ella y para Franco, ¿no? Y ahí es Sí. cuando ella ve creo que ahí percibe la predisposición de abrir, de puertas abiertas de la escuela. Ahí es cuando se quiebra. No me acordaba de eso. Fíjate qué importante, fíjate qué importante, ¿sí? Muy interesante que te hayas acordado ahora, Sí, pasó hace ¿ok? rato. Entonces, eso creó un campo conjunto. Y a eso es importante que estén atentos. Hola Silvia, bienvenida. Bueno, conflictos de tipo C o de conflictos de tipo 3, como los quieran nombrar, sería una situación a donde esto que sí pudo pasar acá, no pasa. O porque a uno no se le ocurrieron los recursos, o porque la pelea es muy grande y de larga data, o porque no queda relación, sí, y es imposible por daños previos, este, reconstruir la trama social, sí. A donde solamente este tipo de conflictos es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y de manera muy ciega y muy violenta, digamos. Si alguien dice sacar a los judíos de Israel, es negar la posibilidad de que exista Israel y exista el Estado y existan los judíos y etcétera. Este, y también, digamos, es no ver que están respondiendo a una situación de violencia. Digamos, hay versiones muy, muy sesgadas del conflicto, muy sesgadas. Pero son situaciones a donde, digamos, uno trata de imponer su propia definición del mundo sobre el otro. Es muy difícil que ahí haya una solución. Este, y, y acá hace falta más una situación de negociación, digamos, alguien que tenga poder, capacidad o, digamos, si no se puede reparar la relación, si no se puede construir una relación, no se pueden buscar soluciones conjuntas. No se puede ni pensar en el otro. Entonces acá viene un externo y en todo caso se negocia. ¿Tenés algo que comentar sobre esto, Silvia Becky? No tengo que comentar y la verdad que no estoy escuchando demasiado, viste que entré tarde, así que dame un tiempito para que me incorpore, pero
Sé que Bueno, hoy estamos con conflicto. sí, Voy a llegar. vas a llegar. Fíjense que hay experiencias a donde la convivencia fue posible. Si nosotros miramos la situación del conflicto, este, hay equipos de trabajo, equipos de investigación, hay jueces árabes, directoras o directores de departamentos de la universidad árabes. Hay situaciones a donde algo de esto pudo suceder, ¿ok? Pero no en todo. Y es muy posible que donde pudo suceder se polarice cuando empiece el conflicto. Entonces, tenemos ahí tres tipos de conflictos. Mejorar los recursos para el primero, a donde hay creencias compartidas, visión del mundo compartida, etcétera. Una buena conversación puede mejorar la situación, ¿sí? Pero ustedes tienen que mirar también el marco de creencias, si van juntos o no van juntos, ¿sí? Este, y el marco de valores. Hay un trabajo muy lindo en el libro, en uno de los dos libros que yo publiqué sobre mediación de conflictos, una investigación que se hizo sobre mediación de conflictos familiares con un equipo, me acu- me- este, después les puedo mandar la referencia porque tienen el libro disponible y es absolutamente precioso, porque lo que ellos estudiaron fue duración de los acuerdos y convergencia de valores. Por más que se llegue a un acuerdo, si no hay una convergencia de valores, el acuerdo no dura. Hace falta compartir más que un acuerdo para poder cumplir el acuerdo, porque en todo caso se va a remitir, digamos, la queja por los conflictos y los problemas van a ser exactamente los mismos, va a ser una situación difícil. Cuando es un conflicto de tipo B, tienen que crearse nuevas matrices de significado, ¿sí? Hay que crear puentes. ¿Y cómo se pueden, de alguna manera, crear esos puentes? Creando significados y diálogos que permitan hacer, que permitan que las personas en conflicto se sientan parte de esto y puedan comprender su situación, la inclusión del otro, en matrices de significado, en valores y en creencias que ellos, de los que puedan participar, y entonces que haya una transformación en el diálogo y la manera de conversar. Y esto no solo requiere una matriz generativa compartida, sino también esa matriz generativa transforma las premisas con las que las personas están participando. Y fíjate, Sandra, que lo que vos le ofreciste a la señora es exactamente esto. Repetí lo que le dijiste. Cuando le Sí, consulté qué consideraba ella que necesitaba Franco para estar bien en la escuela y ella para estar bien en la relación con la escuela también. exacto, Era lo que exacto. necesitaba porque no lo sabíamos. Claro, ahí está. Bueno, la estás incluyendo, la estás reconociendo y estás ofreciendo, digamos, hacer algo por ellos de acuerdo a las necesidades de ellos. ¿Esto por qué? Porque uno de los líos con los conflictos es que la gente no se siente reconocida. ¿Ok? No se siente incluida,
no se siente compartiendo. Bueno, esto lo pueden leer con detalle en el cuadernillo, pero es, digamos, construir la lógica con la que ella está funcionando, construir la lógica con la que la escuela está funcionando, crear una visión compartida que permita coordinar, dirigir, digamos, crear una historia diferente, no una historia de desentendimientos. Ahora, el que trabaja con conflictos de tipo C, eso es más complicado. A veces es posible bajar de C a B y de B volverlo operativo. Si se logra crear esta trama de alguna manera donde la gente se siente incluida, etcétera, y pueden reconocerse y estar dispuestos a construir algo en común, digamos, se crea esta relación de confianza, etcétera, etcétera, quizás se puede bajar de 3 a 2 y después trabajar en el nivel 2 haciendo, proponiendo una trama compartida. Crisis. Crisis es algo diferente, ¿ok? Ustedes podrán decir, y bueno, cuando estamos en el conflictos de tipo 2 y de tipo 3 anticipan crisis, pero no es lo mismo. Ustedes vieron, porque esto lo trabajamos en el diplomado, que nosotros planteamos como toda persona que trabaje sistémicamente y tenga en cuenta las relaciones y que entienda que los espacios en los que participamos son espacios sociales, donde hay relaciones sociales, etcétera. Dijimos que no solo están las relaciones, sino que además se crean expectativas, se crean valores, se crean maneras de relacionarse recurrentemente, se crean visiones de mundo, etcétera. ¿Ok? Y entonces cada uno sabe o tiene alguna idea de qué esperar, qué esperar de los otros. Y quizás no participe de esto, quizás lo obliguen a hacer esto. Y, digamos, voy a ir de nuevo al ejemplo de Medio Oriente. Es muy complicado porque la situación en esas sociedades es conflictiva. Yo no creo que a las mujeres les guste quedarse, mujeres que fueron profesoras, profesionales, etcétera, les guste, digamos, vivir en el mundo reducido de su casa, no poder estudiar más allá de la primaria, etcétera, etcétera. Eh, Mujeres violadas que las lapiden, homosexuales que los maten, etcétera, etcétera. No, obviamente en esas sociedades, por ejemplo, o por creencia, podemos tomar Israel también, digamos, en Israel también hay diferencias. Hay gente que hubiera negociado la paz mucho antes, ¿sí? Por ejemplo, todos los familiares de los rehenes que piden y piden y piden esto. Sin embargo, ahí, digamos, en el Islam están los ayatolás privilegiando cierto tipo de organización social y en Israel también hay diferencias y también se están privilegiando formas de organización social con las que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo y en el medio se matan. Bueno, eh, o sea que si tomamos una familia, digamos, o si tomamos este,
Tomemos las diferencias dentro de Israel, digamos, las expectativas no necesariamente son compartidas, o por lo menos no son todas compartidas. Algunas son compartidas, otras no, también en los países islámicos, ¿ok? Este, ¿Qué pasa en una pareja o en una familia cuando llegan a esta situación o en una comunidad? Empiezan a haber diferencias serias, muy serias, muy serias, porque la gente no puede esperar del otro lo que cree que necesitaría esperar, ni puede responder como el otro espera que responda. Así que empieza a desintegrarse la trama social. ¿Qué es la trama social? Cuando Sandra estaba hablando con esta mamá, construía una trama social. Eso que estaba pasando ahí desaparece, 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 ¿sí? Y no se pueden entender. Recuerdo una historia que me impresionó mucho. Cuando yo empecé a trabajar esto, viajé con alguien, hicimos un viaje en auto con alguien y se estaba separando en muy malos términos y con un conflicto enormemente peleado de su pareja. Y estábamos hablando de la situación de divorcio. Y en un momento era terrible, terrible, terrible. Y yo le pregunté, ¿pero qué te queda? Pues una relación de años, con hijos compartidos, con hijos adultos, hablando y pensando si podía recomponer su situación de alguna manera. Y me dice, mira, la verdad es que lo único que me queda compartido es un departamento que tenemos a medias, necesitamos vender y dividir la plata. Un matrimonio de 20 y pico de años. Este, entonces se pierde la trama social, se resquebrajan las relaciones, hay rupturas, muy difícil. Bueno, no hay consenso, no se puede colaborar, no se puede coordinar, se pierde el sentido de identidad. Por ejemplo, en el caso de este hombre, no es la familia de la que alguna vez fui parte y todavía siento que en algún sentido pertenezco, ¿no? No hay relación, eh, lo que hay es mucha culpa y mucho echar culpa, y se disuelve la trama social. Esto quiere decir que, por un lado, todos los valores compartidos, todo el paradigma compartido que de alguna manera uno necesita para construir una pareja, una familia, algo en la comunidad, desapareció. ¿Sí? No hay trama social, no hay trama relacional. ¿Ok? Pero tampoco hay más vida en común. Ahora, las crisis, digamos, cuando empieza una situación de crisis, puede empezar como una situación problemática, que no se resuelve, que se va agudizando, pero digamos, tienen una desintegración de la trama social, no son un conflicto. Un conflicto puede conducir a una crisis. No hay reflexión, no hay responsabilidad, hay pura inculpación. Y el sistema como era se vuelve más rígido, más rígido y más rígido. Así que la vida en común desaparece. No pueden dialogar, no pueden coordinar y cada uno trata de forzar al otro para que actúe de una manera coherente, congruente. ¿Qué puede generar estos desbalances? No solo el conflicto, pueden ser circunstancias externas, por ejemplo, la muerte de un hijo, eh, la mudanza a otro país, una crisis económica,
Este, pueden ser agudas o crónicas y pueden estar generadas por factores externos o por factores internos a la dinámica de la organización de cual se trate. Por ejemplo, en negocios. Yo me acuerdo una empresa con la que trabajé, vi a dos hermanos. Se peleaban todo el tiempo delante de los empleados. Era una especie de caos. Y llegaron en una situación realmente rígida y fea. Ahí todavía pudimos hacer algo, por ejemplo, se organizó de manera que tuvieran una reunión todas las mañanas antes de empezar, una hora entre ellos para coordinar las acciones necesarias, de manera que cada uno supiera y no se, que estuvieran organizados para enfrentar la jornada laboral. Eso pasó porque el padre se estaba retirando. Y lo hicieron bien y después finalmente se separaron. Cada uno siguió sus propios intereses. Uno estaba interesado en emprender y en hacer nuevos negocios, el otro estaba más interesado en cuestiones financieras, terminaron especializándose y dividieron la empresa. Si ustedes quieren, hay ejemplos en distintos campos de crisis, conflicto y afrontamiento. Yo les conté el ejemplo de Carly, sí, les conté que fue precioso. Les conté de los padres que vinieron a consultar al hospital cuando sí, que la mamá tenía jaquecas y era terriblemente sensible a las jaquecas y el papá no tenía jaquecas y a Carly se le ocurrió que el chico cuando tuviera jaquecas hablara con el padre y intervenciones, si ustedes quieren, muy complicadas que había que hacer y que la familia estaba esperando que tuvieran lugar en el hospital, pararon. Y el chico paró de tener, como no tenía una caja de resonancia, paró de tener, digamos, tanta resonancia y de alguna manera la situación se ordenó y se aplacó. Me da mucha pena que no esté Mariana hoy, porque, digamos, tengo curiosidad por saber qué pasó con esta señora, porque vieron cuando ella contó la mujer y el hijo, que el hijo dejó de ir después de 2 sesiones y que terminaron muy distanciados. Yo nunca supe qué pasó ahí, ni por qué vinieron, ni cómo terminaron distanciados. Y después ella siguió con la madre en diálogo consigo misma. Y ahí parecía haber una opción, ¿sí? Para que esta señora pudiera vivir más feliz, etcétera. Vamos a entrar a afrontamiento. ¿Hasta acá quieren hacer algún comentario? ¿Quieren traer un ejemplo? ¿Puedo citar un caso? Porque creo que da en esto de que deriva del conflicto a la crisis, y no es Sí, Israel, pero sí, es más o sí, menos sí, algo. sí, 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 En, en totalmente. No hace falta ir a una de las crisis mundiales extremas. Pero creo que más o menos igual, porque yo lo siento, me angustió mucho cuando sucedió y terminó como terminó. Sí, El año pasado, dos alumnas, las dos de diferentes cursos, tuvieron un conflicto en la escuela, en los pasillos de la escuela se pelearon. Aparentemente esto inicia por fuera de la escuela a través de las redes y termina las nenas enfrentándose. Vienen las madres, se habla con el equipo directivo, a todo esto voy de referencia, porque yo no era docente acá. Y quedan en que va a intervenir el equipo directivo con las chicas, se habla, se suspende a una, luego a la otra. La mamá de una de estas nenas no queda conforme con nada y va a la justicia y pide una perimetral para la otra alumna.
Entonces estábamos con una de las alumnas en la planta alta y no podía bajar, y la otra alumna en la planta baja y no podía subir. Fue totalmente incómodo y hasta ridículo pensábamos, ¿no? Porque la mamá, pero fue una intervención de la mamá desde afuera buscando, ahora que leía esto que traías, Dora, acerca de buscar profesionales de otro lado de afuera, a la mamá no le bastaba porque no sé si no confiaba en la escuela, no sé qué pasó ahí, pero fue a buscar ayuda afuera. Comenzamos este año y las nenas volvieron a tener algún tipo de roce, seguía la perimetral, pero la nena que estaba en la planta alta de alguna manera siempre quería bajar. Se ve que, intuyo yo que la mamá de la nena que estaba en planta baja le narra que podía verla, que había como ciertas miradas y roces y algunas idas y vueltas, Mira, ¿quién y tenía la perimetral, la de arriba o la de abajo? la de arriba tenía la perimetral, la de abajo estaba abajo porque era la que había puesto la perimetral y era una manera también de limitar y Ok, controlar a la de abajo, no porque fuesen chicas agresivas, estaban enfrentadas entre ellas, no sabíamos bien sí, qué pasaba, sí, si era por sí. un chico o qué. La cuestión es que terminan interviniendo las mamás de esta manera. Es más, la nena de la planta alta, la mamá de la nena de la planta alta había sido alumna nuestra, ex alumna, egresada de la escuela, conocida, montones de cosas que nos llamaban mucho la atención. Pero no hubo manera de que comunicaran las mamás, que se pusieran de acuerdo, sobre todo la mamá de Francesca, dio el nombre de la nena, de Francesca, no había respuesta que conformara a la mamá, no confiaba. Bueno, termina agudizándose la cuestión, se vuelve a presentar esta señora, le pide a la escuela que intervenga de nuevo, se interviene. No hubo más problemas que esto, ¿no? Los rumores, porque no se enfrentaron mal las nenas, pero la que estaba arriba estaba acorralada, no se podía mover, era una situación muy fea, realmente muy fea. No se le permitía salir, si se salía había que acompañarla o estar. Y además una nena como toda adolescente que buscaba desafiar, ¿no? Que busca desafiar. Hasta que llegó un momento que la mamá de Morena y Morena decide irse de la escuela a otra escuela para estar mejor, para estar en una situación distinta y disfrutar de su escolaridad. Se va a otra escuela. A las 2 semanas aparece en esta institución, la primera, por el turno tarde en el cual Francesca tiene educación física. Ella sabe los horarios porque compartían el horario de educación física. Y se presenta en ese horario para enfrentarla. Por el resentimiento, esa es mía, ese es mi subtitulado, por el resentimiento que tiene, porque tiene que moverse, pues no puede estar con sus amigos ni con sus conocidos, ¿no? Y en esa escuela a la que le gustaba asistir, porque estaba más allá de sus posibilidades. El equipo directivo estaba totalmente paralizado ante lo que había sucedido con la mamá y la perimetral, Ujú, como que no podía, el ministerio las paralizó también, que no podía ujú. hacer nada, ¿no? Es como que era incompatible con la escuela el tema de la perimetral y todo lo que eso significaba para. Y bueno, la nena se termina yendo y después otra vez con esto se agudiza, ya no sé si la perimetral está aplicada a la escuela o lo qué sé yo, pero ya no se puede acercar más a la escuela directamente. Eh, no hubo forma, no hubo forma de que eso se revirtiera. Para mí es por la intervención de esta señora directamente. Una mamá joven, con un montón de cosas particulares, ¿no? Sola con su hija, mamá soltera, qué sé yo. Hay muchas cosas que me parece que tienen que ver con esto de cuidar a su tesoro, pero que no sé cómo se manejará con Francesca ya en la intimidad, pero esto me pareció tremendo, tremendo para Sí. la otra nena. ¿Qué Y Para edad las no, tenían dos. qué edad Sí, tenían las nenas? y tienen 16 años ahora, y sí, 16 17 16. Comenzó a los 15 más o menos el problema, y este año deben estar cumpliendo 17, qué locura. pero todavía no. Y
¿sabés qué, Sandra? Estás hablando de adolescentes en un colegio secundario en donde... En Rosario, gestión pública. Ya, ya. No, es- me llama la atención porque justamente una perimetral es una medida transitoria que la pone un juez por una causa grave. Y, que y, para mí incomprensible el tema de la perimetral. o sea, suena raro, ¿no? Suena raro para entender todo eso y además justamente por adolescentes en conflicto con la ley Dos nenas, penal, aún si tal hubieran cual, encontrado ese delito, digamos, pero algo nos cierra de la tal cual. permanencia de la perimetral. Sí. Es más, quien viene a la escuela y con ese ímpetu de proteger y a toda costa, es la mamá que pide la perimetral. Ni siquiera es la mamá de la otra nena, que yo he tenido casos de madres que vienen armadas a defender a sus hijas, ha pasado varias veces, Así. fueron experiencias tremendas, sí, que justo en la entrada las pudimos detener y bueno, fueron dos casos, fue tremendo con armas blancas, pero en este caso la que vino con ese ímpetu de, bueno, bajarle un cambio a la que estaba agrediendo a su hija, es la mamá que pone la perimetral. Evidentemente la señora tiene influencia de algún tipo, no sé qué, pero para mí es totalmente incomprensible porque a la otra criatura la dejamos desvalida. Yo la... Ay, no- Yo estuve totalmente afuera de todo eso, ¿eh? Porque fue el equipo directivo, lo que sucedió el año pasado, la nena, recién este año la conocí y me acerqué. Para mí son dos nenas fenomenales, con todo lo que tiene la adolescencia, y lo transformaron en algo tan pesado de llevar para la escuela y para las nenas. Eh, por eso, bueno, cuando estaba escuchando toda la descripción de Dora, digo, bueno, esto nunca tuvo remedio. Si alguna vez fue B o C o A, después se transformó en C directamente y no hubo manera de revertirlo. ok. Varios ingredientes para escalar todo. Y por otra parte, solo para traerlo, que a lo mejor no necesariamente con tu caso, que es muy interesante para pensar esto, digamos, justamente en esas situaciones atravesadas por violencia que deben haber habido, digamos, por el contexto que vos contás, ahí se instalan, digamos, en términos de lo que Dora está presentando como afrontamiento y demás, las prácticas restaurativas, ¿no? Justamente, digamos, que son contextos específicos, justamente, digamos, todo lo que es adolescencia, digamos, y penal, o algo, digamos, que tuviera que ver con delito, con violencia, las prácticas restaurativas, que no están por el lado de la mediación, tampoco están por el lado de las perimetrales, digamos, pero es bien interesante, ¿no? Para trabajar ahí vínculo, relación y demás. Tal cual. Y esa acción que toma la mamá y que deriva de esa intervención, inhibió cualquier otra acción que pudiese generar la escuela internamente para remediar la situación. No se pudo, no lo pudimos hacer porque nos impedía actuar, porque no es el único caso de enfrentamiento entre adolescentes que hemos vivido. Hay muchísimos y todos los años aparecen, pero se genera un trabajo entre los docentes y el equipo directivo, los facilitadores de la convivencia, que si esto sucede en segundo año, en un quinto año, la relación cambió completamente. Y los chicos aprenden. Así, ¿qué Sí. aprende? ¿Qué aprenden? Aprendo que si no tengo a mi mamá que pone perimetrales no puedo defenderme, ¿no? O aprendo que hay un adulto que siempre me puede poner un palo en la rueda. Fue tremenda. Eso todavía me preocupa. Por eso lo traje. Bueno, porque no se crearon recursos. Está bien que traigas lo restaurativo, Silvia. Hace muchos años, para el 2009, 2008, 2009, 2010, yo construí lo que les voy a contar ahora, eh, que lo van a encontrar también en los temas restaurativos, ¿sí? Que es la idea de afrontar juntos una dificultad. Uno podría decir la dificultad que esta chica
podían tener en la relación la una con la otra o como fuera. Eh, yo hice una distinción paradigmática entre un paradigma de apropiación, que sería la perimetral. Todo, sí, apropiación, digamos, lo que me importa es proteger mi campo, ¿sí? Y dejar al otro afuera. Hay muchas maneras en que la apropiación se puede manifestar con cuestiones materiales, con cuestiones ideológicas, con cuestiones morales. Lo que yo digo es lo que vale y el resto, lo que el otro propone, no importa. ¿Ok? Este, ahora, uno puede tener otro paradigma, ¿sí? Que podría ser un paradigma de aportación. Silvia habla de lo restaurativo. Lamentablemente en el país, no sé cómo se está usando lo restaurativo ahora, pero se está usando y era una porquería, ¿sí? Nosotros lo que vamos a plantearnos es que aportación implica conciencia reflexiva, es decir, en el caso de las chicas, la posibilidad de que las dos, las madres, las escuelas, pudieran pensar acerca de ellas mismas en ese contexto y de la situación social que se había creado, ¿sí? Para comprender la complejidad de la situación, lo que pasa con el otro, etcétera. La conciencia reflexiva, lo que pasa conmigo, lo que pasa con el otro, etcétera. Participación, es decir, que se pueda trabajar juntos, ¿ok? En este trabajo, que se puedan reconocer la importancia del diálogo y los vínculos y la necesidad de convivencia, ¿sí? Que pueda reconocerse la importancia de la innovación, que uno pueda ir más allá de su versión y decir, vamos a ver qué otras situaciones son posibles, ¿sí? Que haya una situación de responsabilidad ampliada, es decir, que uno pueda considerar al otro, los otros y a uno mismo. Eh, que uno pueda considerar el contexto, que uno pueda tener una consideración ética en términos de estar de alguna manera haciendo o aportando, digamos, su granito de arena. Y si tiene que pedir disculpas, que pida disculpas, y si tiene que reparar, repara, y si tiene que pensar acerca de sí mismo y modificar, lo hace, etc. Nada de esto pasa en una escalada. Eh, y estas situaciones construyen modelos de autogestión proactiva, ¿sí? Pues las chicas quizás hubieran tenido alguna posibilidad de transformarse y transformar sus circunstancias, cosa que quedó totalmente bloqueada. En situaciones donde hay una víctima y un ofensor, etcétera, digamos, lo que sucede cuando hay restauración es que quien ejerció violencia, daño, etcétera, pueda pedir disculpas y ser responsable, ¿sí? Por su participación, pero que pueda realmente ser responsable. Digamos, esto lo ven en temas de justicia social, como, digamos, pasó en Sudáfrica, en otros lugares. Este, ahora, para poder reparar, uno tiene que tener conciencia reflexiva, tomar responsabilidad, decidir que va a actuar éticamente con el otro. Es muy interesante porque la hija de Olga hizo esto solita, tal como aparecía en el relato de Olga la vez pasada. Digamos, ella no negó su participación ni su afecto
eh, por la compañía. No llegó a la situación a la que llegaron otros, que fue hacer un juicio, ¿sí? Trató de alguna manera de gestionar su lugar, de reconocer en todo caso los vínculos que tenía con la compañía y reconocer su necesidad de moverse fuera de la compañía, ¿sí? Para tener trabajo y de alguna manera poder pensar que la compañía le debía y sostener un diálogo con la compañía a ver si se podía avanzar en esa situación. La compañía quizás debería repararla. Hacerle un juicio es exigirle la reparación, pero ahí, cuando le está exigiendo la reparación, ya no hay vínculo. Para esta chica, para la hija de Olga, había vínculo. Todavía, ella tenía afecto, ¿sí? Este, así que ahí ven una situación que no sabemos cómo va a terminar, pero esta chica, a pesar de la quiebra, a pesar de que no le estaban pagando, etcétera, etcétera, logró preservar su vínculo con la empresa. ¿Se entiende? Entonces, no quería la destrucción, ¿sí? En todo caso, quería ser reparada, si fuera posible. Bien. Entonces, afrontamiento es cómo diseñamos juntos y cómo implementamos los que estamos participando de una situación conflictiva nuestras relaciones, de manera que reparemos donde se pueda reparar, etcétera. Tomemos las responsabilidades que podemos tomar y que nos permitan afrontar conjuntamente una situación de crisis. Donde hubo violencia, gente, si no hay reparación, si no hay arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de la posición de uno, en todo caso ejerciendo violencia, es muy difícil que la reparación funcione, porque no, digamos, ahí el perdón, digamos, esas situaciones hay que verlas con cuidado si uno está pensando en situaciones de relación cuando hubo violencia. Digamos, hay mucho que arreglar primero. Este, les digo esto porque yo, digamos, en una época en terapia familiar se hacía muchísimo énfasis en no excluir al que había ejercido violencia y trabajar con el que había ejercido violencia, etcétera. Y se puede hacer eso siempre y cuando la persona esté dispuesta a asumir responsabilidad, a pedir disculpas, etcétera. Si no, es muy difícil restablecer una coordinación social. Ahora, para poder hacer esto, ahí podemos contrastar la situación que nos planteó Sandra con la situación que nos planteó Olga. Estoy viendo si Monique sigue con nosotras. Monique y Sandra, ¿siguen o no siguen? Bueno, Monique no, Monique me parece que se retiró. se retiró. Bueno, Sandra tampoco, Sandra Rubio, no. tampoco. Ok. Entonces, para poder afrontar hay que tener disposición a trabajar con otros, cosa que la madre esta no tenía, ¿sí? Poder vincularse considerando al otro y ver de qué manera cada uno puede aportar, ¿sí? Y clarificar el contexto y los propósitos, ¿sí? De la participación y construir posibilidades
hasta acá venimos. Nada de eso se podría hacer en tu ejemplo, Sandra. ¿Ok? Por el diseño del ejemplo. Algunas de estas cosas estaban presentes para la hija de Olga. Bueno, esto no importa. ¿Qué requiere una situación de afrontamiento? Requiere muchas cosas, requiere diálogos, requiere acciones, requiere una disposición de las personas, requiere una participación con reflexividad, ¿sí? Entonces, para nosotros lo que es importante es saber que necesitamos crear un contexto adecuado, poder, digamos, ayudar a que surjan las emociones que están implicadas, tanto las buenas como las otras. Estaba en el ejemplo de de la hija de Olga se veía muy bien, pero se veía muy bien cómo la chica le tenía afecto y si fuera por ella, ella podría hablar, que es lo que Olga la estaba ayudando a hacer, que hable con la empresa, ¿sí? Ahora, la chica entendía que había una quiebra, entendía la situación de la empresa y ella se movió en dirección a construir nuevas posibilidades, una matriz generativa diferente para ella. ¿Sí? Tomando lo que tenía, que era su expertise en estupefacientes, etcétera. ¿Sí? Y permitir relaciones que permitan acciones conjuntas. Bien. Esto es un proceso liberador, Bueno, no. ¿no? Olga, es liberador. Sí, 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 sí. Es Eh, liberador. Para tu hija fue liberador. sí, sí, sí. Sí. Pues se pueden construir entonces nuevos significados, acciones conjuntas, argumentos novedosos. Uno se libera de esto. Si no, se queda entrampado en una situación de pelea estéril, improductiva, que vuelve la vida cada vez más imposible. Digamos, poder hacer esto de alguna manera nos permite liberarnos, encontrar otras oportunidades, encontrar posibilidades, etcétera. Se puede aprender, ¿sí? Se puede elegir lo que es útil, se puede tener un punto de vista novedoso, se puede coordinar, etcétera. Bueno, ¿cómo podemos favorecer esto? Me acuerdo de la conversación de Olga, que ella fue de alguna manera recorriendo el camino con su hija y viendo las diferentes posibilidades, ¿sí? Trabajando los temas que estaban en cuestión, clarificando el marco, clarificando las opciones, reconociendo los recursos, esto lo hizo, promoviendo participación, estando atento a las alternativas, digamos, en ningún momento apareció una situación de confrontación, ¿ok? Eh, Esa es la mejor situación frente a un conflicto. A ver si hay algo en el chat, Sandra. Bueno, Ahora, yo quería comentar, en el 2008 yo elaboré un artículo para contextos educativos que se sí, denomina La mediación y la visión positiva del conflicto en el aula, un marco para una pedagogía de la convivencia. Ahí hay unos elementos que hoy leía, pues mirando un poco también el tema de conflicto y la pedagogía para la convivencia, cómo convertir el conflicto en una oportunidad para un mejor desarrollo de las personas.
era un poco lo que yo también planteaba en el artículo y mm, quisiera como compartírselo al equipo para recibir de pronto un feedback de lo que se Ujú, escribió en ese momento. Ahorita con lo que he aprendido en el diplomado y todo, pues veo que se hubieran podido decir muchas otras cosas importantes, pero eso fue lo que en ese momento pues vi y estaba conociendo también tu teoría, o sea, como que era novedosa tu teoría aquí en Colombia, la mediación de conflictos, y pues retomé algunas cosas tuyas y de otros autores. Entonces, pues me gustaría primero compartirlo para recibir un feedback, porque me gustaría quizás escribir otro artículo que pudiera ujú, realimentar este. ujú, Y creo que una pedagogía para la convivencia ayudaría mucho a trabajar esas situaciones que se presentan en el contexto educativo. O sea, los conflictos, como tú decías, son inherentes a los seres humanos, o sea, los conflictos siempre van a existir, pero cómo ujú. se maneja el conflicto como una oportunidad para mejorar esos Sí, procesos comunicacionales, relacionales ujú, que se dan en un contexto educativo, puede ser en otro tipo de contextos organizacionales y demás. ujú. Entonces creo que ahí hay cosas como interesantes porque a veces las escuelas no manejan esa pedagogía para la convivencia, ¿sí? Creo que esa es una invitación que se hace ahora porque tenemos una generación que es muy frágil, que es muy personalista, que es un poco egoísta, que son muy egocéntricos y que piensan solamente en ellos y no comparten con el otro, no pueden ver, se les dificulta ver el punto de vista del otro, de cómo resolver un conflicto para crecer todos, sino que se vuelve precisamente, se vuelve en una escalada que resultan en unos conflictos escolares gravísimos. Acá también tenemos unas situaciones muy complejas en la escuela donde a veces hay violencia con arma blanca porque el chico piensa de una manera diferente. O con otro tipo sencillamente con el lenguaje, hay violencia. Entonces, eso creo que es importante que se siga fortaleciendo en los contextos educativos. Hay contextos educativos que los trabajan, pero otros realmente no, y se les ha salido de las manos estas situaciones de violencia en el contexto escolar. Ujú. Me parece fantástico, mandalo y me parece fantástico que lo actualices y mira en la escuela de Sandra lo que pasó. Mi tesis, la tesis que estoy trabajando tiene que ver con la convivencia y Así, la generación de conversaciones transformadoras de la convivencia, así que sí, en eso estamos alineadas. Por eso estoy acá también, ¿no? ok, Tam- ok, También me parece también interesante, Dora, si Olga y Sandra y todos los que, o sea, cuando como vamos a tener, hablando de mediación, vamos a tener también en noviembre una clase puesta con foco ahí, sí, por sí. supuesto tomaríamos todos estos aportes que ustedes tienen, así que sería bien interesante tenerlos y compartirlos. El otro tema es que hay niveles diferentes en los que se puede actuar. Y eso lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos las clases sobre mediación, porque fíjense, en el ejemplo de Sandra, a donde la madre fue y consiguió una perimetral sobre la escuela, haría falta no solo un trabajo con las autoridades de la escuela, con las chicas, ¿viste? En todo caso, no sé si con las madres, cómo sería, pero seguro entre la escuela y la justicia, porque no se entiende muy bien cómo puede ser la convivencia en una escuela con una perimetral. Entonces ahí, viste, Así se acaba. hay diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, Silvia Cresini, que trabaja en la interfase entre y la creación, en realidad son creaciones de nuevas ecologías sociales
a nivel micro o a nivel un poco más amplio. Silvia Crescini trabaja en la interfase entre lo jurídico o los jueces o los juzgados y la psicología, el servicio social, etcétera. Trabaja con micro conversaciones, ¿viste? Tratando de estar ahí en el límite. Silvia Becky, no sé si lo está haciendo todavía, porque no sé cómo está su trabajo ahora, pero en una época, digamos, ella trabaja en Ushuaia y trabajaba con los equipos, ¿sí? Favoreciendo la colaboración y el trabajo conjunto entre justicia, salud, educación, Les etcétera. cuento, les cuento Sí, solo un ejemplito, Dora, de hoy. sí, sí, Hoy, esta semana, yo tengo unas jornadas, así, jornadas, rondas de conversaciones, pero están los colegios de abogados de la provincia, o sea, los colegios de abogados de la provincia, todos los que se han capacitado alguna vez en métodos, que entonces hay funcionarios judiciales, hay educadores, hay trabajadores sociales, hay gente de la policía, ¿no? Entonces entramos todos en jornadas de actualización, que en un nivel estamos haciendo una actualización, digamos, de capacitaciones y que les va a servir a cada uno en el lugar que estén, digamos, de conocimiento, de capacitación, pero que en verdad tiene otro objetivo, que es una red colaborativa de acciones generativas que van a impactar en sus ciudades, en sus redes, en sus relaciones, ¿no? Porque terminamos viendo, por ejemplo, este tipo de situación, de caso que vos trajiste, Sandra, ¿no? Porque en algún momento, digamos, en estas comunidades aparecen los abogados, ¿no? Que hacen tales cosas, porque para pedir la perimetral alguien la asesoró a esa mamá claro. para decirle que pida la perimetral. Hizo que un juzgado desde la mesa de entrada hasta el juez se la diera. Pero además están los educadores, el gabinete de esa escuela. Digo, hay una red que evidentemente ha tenido una cantidad de obstáculos, ¿no? Y ahí está bueno entender esto del desgrane de la trama social. Entonces, hay algunas posibilidades que nos permiten trabajar en esas tramas que a veces aparecen desgranadas y que en otros momentos tratamos de apreciar para ver con qué recursos, ¿no? Bueno, tanto es así que, por ejemplo, uno de los grupos de estos que vengo trabajando hace algunos meses ya están pensando, por supuesto que surgen los conflictos de la ciudad y de la provincia, digamos, porque, ¿no? Entonces ya están pensando en qué situaciones tendríamos que pensar juntos. Por ejemplo, el saneamiento de un río que trae un gran conflicto grupal. Bueno, esas también son intervenciones, así que un poco lo que está diciendo Dora, que a mí me hizo pensar en cuando nos encontremos en esa clase también de mediación y demás, hay muchos procesos para poder reconocer y diferenciar. A veces uno le llama mediación a muchas cosas distintas, digamos, ¿no? Y hay muchos procesos y prácticas posibles con ideas generativas, con ideas restaurativas, bueno, y distintas intervenciones. Me parece muy lindo sus aportes, los podemos trabajar también así. Sí, hay niveles a donde nosotros podemos trabajar. La cuestión es encontrar contextos sociales que permitan que esto suceda o contribuir a crearlos. Pero está Sí. perfecto. ¿Mm? Pero también hay que generarlo, Dora, porque en Sí, verdad, sí, o sea, esto de las jornadas de actualización ha sido nada más que una estrategia, o sea, sí, me porque como imagino. ofrecido a los responsables de las cosas. Por eso dijiste, Silvia, no sé si a qué se dedicará. Bueno, porque es que a veces vamos cambiando y monitoreando las posibilidades. En algún otro momento uno podía plantearle a lo mejor a un referente institucional
podemos revisar la práctica de ciertas cosas. Cuando eso no es posible, porque no va a haber oído ni escucha para ese tipo de cosas, por ahí vamos por otros lugares, buscando recursos. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Buscando oportunidades. No, lo de la jornada de actualización conjunta es fantástico. Es una buena manera de juntarlos. A mí me impresionó esto que dijiste, Sandra, que van las madres con armas blancas a la escuela. Entonces, sí, yo lo conozco Sí, también en pues Ushuaia. ¿Sí? ¿También? ¿Eh? ese año que apareció una señora, una de las mamás, yo era facilitadora de la convivencia en el turno vespertino de la escuela, y la nena era sobreprotegida, tenía esa relación de sobreprotección de su mamá, y que todo lo que le molestaba a la nena no lo planteaba en el curso, no lo conversaba con nosotros, así era muy poco lo que era primer año, o sea que recién se estaba conociendo conocer, pero sí le llevaba a la mamá todos sus comentarios. Entonces la mamá en un momento aparece, creo que como a los 3, 4 meses de que habíamos iniciado, y aparece así como llevándose el mundo por delante, y la frena el preceptor, la directora que estaba en el turno vespertino, para impedir, porque quería ir al curso directamente, a verse con la nena que la agredía a su hija, Mm. y en realidad no la agredía nunca, sino que fue en conversaciones desencontradas, como pasa en primer año hasta que se conocen. Y bueno, y tenía un arma blanca la señora. Pero la cuestión es que yo la escuchaba a Silvia, y lo que decías vos hace un ratito, que no hubo oportunidad de reparación. El socioeducativo en el No. gobierno acá, en el Ministerio de Educación de la provincia, cita a las dos mamás, a las nenas, a las mamás, y hablan con ella. Y me acuerdo que yo terminé indignada, porque ahí estaba yo también como facilitadora, y le proponen a una de las nenas que no quería seguir más en la escuela, porque sale la conversación después, que haga algún oficio, que siguiera algún oficio. O sea, muy sutilmente la separan de la escuela, como para que busque canalizar las cosas por otro lado, ¿no? O sea, tampoco hay un ánimo de reparación, de ocuparse seriamente, de que se repare la relación y aprendan a reparar la relación. Eso no está. No lo veo como un compromiso de parte del ministerio. Y luego él con este nene, con Franco y su mamá, ahí se habló, nosotros nos sentimos re bien porque vimos que la mamá pudo entender que estábamos Sí. ocupándonos y preocupadas por la relación con el nene, que ella necesitaba ocuparse de que el nene tuviese su profesional o su equipo profesional que la acompañara para que estuviera con nosotras también, que no sabíamos nada del tema y que pudiéramos trabajar juntos. Y ahora entiendo que él está trabajando con un profesional que por lo menos tiene eso, pero el equipo socioeducativo no es que se esmeró demasiado para que el chico siguiera en la escuela. Yo no vi ese ánimo, como que también sacarse las cuestiones de encima, qué sé yo. Igual que acá con los de la nena y la perimetral. ¿Cuál fue la respuesta del ministerio? Quédense tranquila, está oficiando la justicia, no se puede hacer más nada. Entonces, la acción educadora, ¿cuál es? Ahí, no sé. Pero así estamos en muchos Tremenda, vacíos. tremenda expulsión y eso es como muy interesante también. Ahí hay otro lugar, ¿no? Desde entender los sistemas de gestión de conflictos en las organizaciones, estilo ministerio, digamos, o Sí. lo que fuera, colegios, ¿no? Y en Por eso diferentes también, gestiones, en diferentes eh, años. No es que todo sucedió ahora, pero vemos que todo lo que termina siendo como problemático en ese sí, sentido, si lo podemos quitar como para no traer, ¿no? Antiguamente también, al chico problema se lo pasaba de escuela, ahora no, claro. hay otra forma más o menos de quitártelo de encima. También es cierto que hay mucho desconocimiento y mucha falta de, o sea, mucho, ¿no? Digo, obviamente tampoco se preocupan por tenerlo, digamos, pero No. en educación vos viste que todas las circulares, entras a mirar, todas las circulares, que es como su recurso, son expulsivas, digamos. Bueno, este no, lo cambiamos, lo echamos, lo sacamos con los docentes, con los chicos, con todo, o sea,
es interesante ver la idea de sistemas de gestión de conflictos en las organizaciones. Y Y antes entre las organizaciones, claro, entre las Claro. organizaciones. entre las, eso, y entre las organizaciones. Y por eso también hay como algunas distinciones que no siempre el campo de la mediación lo ha podido hacer entre lo que es escolar, en lo que es educativo, digamos, ¿no? Y por ahí medio se mezcla todo y hay como distintas dimensiones para trabajar. Así que hay mucho para ver ahí. Y la otra cosa que uno tiene también como desafío, no te lo ofrecen, no te van a invitar, no van a abrir la puerta, digamos, y entonces uno, bueno, a ver cómo uno puede acceder, o sea, qué tipo de innovación podemos generar, y ahí aparece también la creatividad del operador, ¿cierto? Para entrar donde no te invitan o con el que no se le ocurrió. Eso es Ahí es donde el operador decide actualización de diferentes sistemas que favorezcan el diálogo, etcétera, etcétera. Silvia, yo vi una participación del equipo de Silvia con muchos juzgados, a donde Silvia desarrolló, ahora rearmó todo su modelo de trabajo en interfase con, digamos, un componente generativo muchísimo más fuerte. Y entonces había un montón de participantes, eran como 90 de diferentes juzgados de la zona de Tandil, viste, de provincia de Buenos Aires, y están haciendo, después de esta presentación, están haciendo un curso de actualización en generativa, viste. Pero bueno, viste, lo que pasa es que el modelo generativo, la perspectiva y la práctica que nosotros proponemos tiene este giro paradigmático, ¿sí? Que es interesante porque es un giro paradigmático que además se expresa en una manera de pensar y en acciones específicas. ¿Viste? Y aprender a hacerlo bien es súper importante. Este, así que es interesante, es muy interesante. Creo que ofrece mucho a futuro. Digamos, creo que fue muy avanzado para su época, realmente. Bueno, gente, me alegro que esto te sirva para tu tesis, Sandra, realmente. Gracias, sí, estoy está muy, atenta. muy Y lindo. también que le sirva a Olga para reescribir su trabajo. Ujú. Gracias, Dora, sí. Sí, sí, definitivamente. Bueno, que estén todos bien. Chau, chau. Chao, Chao, Dora, chao. descansen Descansen. todos. Chao. Gracias.